Noticias de última hora. Mayra Salazar estará 8 meses en prisión. En marzo de 2025 recuperará su libertad. La exrelacionista de la Corte del Guayas está detenida desde diciembre de 2023. Deberá pagar multa y emitir disculpas públicas. A Mayra Salazar le falta menos de un año para salir de la cárcel y recuperar su libertad. La exrelacionista pública de la Corte de Justicia de Guayas recibió una sentencia reducida dentro del caso Metástasis, por haberse acogido a un procedimiento abreviado y entregar información a la Fiscalía a través de una cooperación eficaz, la cual fue determinante en el proceso y permitió abrir otras causas como el caso Purga. La tarde del miércoles, 24 de julio, en la audiencia de procedimiento abreviado, el juez Manuel Cabrera dictó una pena de 15 meses de prisión para Salazar, quien reconoció que cometió el delito de delincuencia organizada, al haber sido una colaboradora cercana del narcotraficante asesinado Leandro Norero, alias El Patrón, en 2022, mientras él estaba detenido en la cárcel de Cotopaxi. Estamos contentos con la resolución, dijo Cristian Marín, abogado defensor de Salazar, al finalizar la audiencia que se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Al inicio de la audiencia, la fiscal general, Diana Salazar, solicitó 40 meses de prisión para la procesada, con base en el procedimiento abreviado. Sin embargo, más adelante pidió una nueva rebaja y que la sentencia sea finalmente de 15 meses por los datos proporcionados en la cooperación eficaz. El juez Cabrera revisó de manera reservada el alcance y contundencia de la cooperación de Salazar. Tras ello resolvió acoger la sentencia sugerida por la Fiscalía e impuso la condena de 1 año y 3 meses. La fiscal expuso en la audiencia 39 elementos de convicción. Señaló que Mayra Salazar colaboró con Norero entre mayo y octubre de 2022, desde la Corte de Justicia de Guayas, sin ser funcionaria judicial. Con el fin de favorecer los intereses de Norero y la estructura criminal que él creó desde la cárcel, Salazar identificó y negoció directamente con jueces dispuestos a recibir dinero o dádivas a cambio de que sus fallos beneficien a alias El Patrón. Intervino con funcionarios judiciales para operar en causas que interesaban a Norero. Entre los elementos que presentó la fiscal están informes policiales, versiones, los chats de conversaciones con Leandro Norero, transferencias bancarias, información obtenida de su computadora y teléfonos celulares, y más. El pasado 28 de marzo de este año Mayra Salazar rindió su testimonio anticipado dentro del caso Metástasis. Su intervención fue extensa, duró varias horas. Ahí confesó el rol que desempeñó en la trama de alias El Patrón y señaló como involucrados en la estructura criminal a figuras políticas, empresarios y hasta jueces, entre los cuales mencionó al exasambleísta Ronnie Aleaga, el exjuez de la Corte Nacional y expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, los empresarios Daniel Salcedo y Xavier J., quienes son parte de los procesados en Metástasis. También dio información que comprometió al exlegislador Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas Fabiola Gallardo, entre otros, que hoy son procesados en el caso Purga. A la Corte Nacional e ingresando un vehículo militar por el parqueadero de la Corte, fue como este miércoles se llevó a cabo el operativo de seguridad para que la comunicadora y operadora política del narcotraficante Leandro Norero, Mayra Salazar, acudiera a su audiencia de procedimiento abreviado. Ya al interior de la sala se impidió que la prensa realizara tomas de la procesada, tomando en cuenta que es testigo protegido. A pesar de la amplia información que existe respecto a esta causa, la audiencia se desarrolló con rapidez. Le tomó cerca de 1 hora y media a la fiscal general Diana Salazar exponer la teoría fáctica y los elementos de convicción en su contra. Media hora más para que el juez Manuel Cabrera llegara a una decisión: condenar a Mayra Salazar a 15 meses de prisión como autora del delito de delincuencia organizada, tomando en cuenta su cooperación eficaz. La 9ª condena en el caso Metástasis. Durante la diligencia se expuso que Mayra Salazar operó desde la Corte Provincial del Guayas de mayo a octubre de 2022. Era la encargada de armar las escenas idóneas para la impunidad de Leandro Norero, pues era quien identificaba y contactaba a los jueces que tenían conocimiento de sus causas y estaban dispuestos a recibir sobornos. Estamos contentos con la resolución, estamos analizando el traslado. Mayra no está segura en la cárcel de Tacunga, no está segura, pero ante un juez penitenciario vamos a solicitar el traslado. Quien también se acogió a este procedimiento abreviado bajo la figura de cooperación eficaz y obtuvo una pena similar fue el hombre de confianza del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, Alex Palacios, quien aceptó haber sido el vínculo entre Leandro Norero y la Corte Nacional, pues era quien mantenía conversaciones con el subalterno de Norero, Eli Angulo, y el entonces juez Wilman Terán. Reconoció que para retrasar una resolución de un habeas corpus relacionado con la familia de Norero, él fue el encargado de entregar $10,000 a Terán en su oficina. El próximo martes se desarrollará el último juicio por procedimiento abreviado, con el que se dará sentencia al socio y amigo de Leandro Norero, Daniel Salcedo. Con ello, en el conocido caso Metástasis, 42 procesados restantes deberán enfrentar su audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en los próximos días. Seguimos con las noticias.
El fantasma del caso, AAA, persigue al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en cada obra que inaugura. La denuncia del gobierno por supuesta venta ilegal de combustibles no le da tregua al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien cumple una vertiginosa agenda de actividades por las fiestas de fundación de la ciudad. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, inaugura obras en barrios populares de la ciudad con un peso sobre sus hombros, la investigación de la Fiscalía a su empresa familiar Copedesa S.A., sobre un supuesto desvío y venta ilícita de combustibles. La mañana del 24 de julio, previo a las fiestas por los 489 años de fundación de Guayaquil, el funcionario cumplió una agenda de actividades desde muy temprano. Primero, su enlace radial, a las 7:30, en el que no faltó la pregunta acerca del caso denominado AAA, en alusión a la familia Álvarez. Después asistió a la sesión solemne por las fiestas julianas efectuada por la Asamblea, en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, donde también se refirió al caso, aunque minimizó el allanamiento de la Fiscalía. Llegaron, tocaron el timbre y pidieron información. Para mí, eso no es allanamiento, dijo. Luego se trasladó al sector de Realidad de Dios, en Monte Sinaí, para inaugurar el sistema de agua potable, que beneficia a 25.000 habitantes. Seguimos con las noticias. El juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld fracciona más las relaciones entre la Revolución Ciudadana y el oficialismo. Según ADN, el correísmo busca a través de este proceso demostrar la inocencia de Glass ante la Corte Internacional. Tras la aprobación del cronograma para la presentación de pruebas en el juicio político en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld, el oficialismo observa con pausas la manera en la que se ha avanzado en este proceso. En este sentido, Valentina Centeno afirma que se han omitido ciertos pasos, por lo que califica lo actuado de inaceptable e incoherente. Quitando las firmas de los juicios políticos de los exministros del presidente Lasso de forma ilegal, pues aceptaron los retiros de firmas, pero no el ingreso de nuevas firmas. Lo que para Yadira Urresta de Revolución Ciudadana no dependió de un nuevo pedido, sino de un cambio de postura de ciertos legisladores que priorizaron, afirma, el juicio de Sommerfeld. Todos los asambleístas tenemos el derecho a firmar y a retirar las firmas debido a los diversos análisis coyunturales. En todo caso, Urresta le pide a los bloques no adelantar criterios antes de su comparecencia, en la cual presentará 22 pruebas, mientras que el oficialismo afirma que buscan victimizar a Glass. Y para llevar esto como un argumento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es inaudito el adelantar un criterio sin saber cuál es la descarga de las pruebas. No obstante, en el Pleno Legislativo ya hay algunas bancadas con posturas claras de no votar a favor de la censura de Sommerfeld. Una de ellas es Construye, así lo afirma Jorge Peñafiel, quien prefiere hablar de las consecuencias de este conflicto diplomático. El esfuerzo que puede hacer el gobierno nacional en este momento es en relación a retomar las relaciones con México, poder volver a establecer embajadas, porque repito, los perjudicados es la gente. Según el cronograma aprobado, se prevé que la primera semana de agosto el Pleno de la Asamblea pueda conocer el informe de la Comisión de Fiscalización, recomendando o no el juicio político a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. El presidente Daniel Noboa aprueba plan para luchar contra la corrupción en la función pública. La Política Nacional de Integridad Pública estará a cargo de la Secretaría General de Integridad Pública, antes conocida como Secretaría Anticorrupción. Con el objetivo de promover una cultura de integridad en la gestión de la función ejecutiva, el presidente de la República, Daniel Noboa, aprobó la Política Nacional de Integridad Pública 2030. El mandatario firmó este lunes el decreto del plan, en que se detallan 8 líneas estratégicas para su implementación. En el decreto el mandatario otorga a la Política Nacional de Integridad Pública el carácter de cumplimiento obligatorio en todas las instituciones que conforman la función ejecutiva. Además, se exhorta a las demás funciones del Estado, a los gobiernos autónomos descentralizados y a los actores de la sociedad civil a unirse a esta iniciativa, acogiendo la política de integridad pública como muestra de compromiso. La Secretaría General de Integridad Pública, antes conocida como Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, estará a cargo de la socialización, seguimiento, monitoreo, evaluación y coordinación necesaria para la implementación efectiva de este plan. En más noticias. Gobierno entrega el crédito número 20.000 para emprendimientos en Guayaquil. Este 24 de julio, el gobernante, Daniel Noboa, participó de un evento organizado por el MIES para la entrega de estos créditos para mujeres. En su agenda de actividades oficiales y a propósito de las fiestas fundacionales de Guayaquil, Guayas, el presidente de la República, Daniel Noboa Asín, participó de la entrega del crédito número 20.000 para emprendimientos. En el espacio integral familiar El Astillero, ubicado en Guayaquil, se realizó este miércoles, 24 de julio de 2024. La entrega de un crédito para emprendimiento de desarrollo humano y cuya gestión está a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES.
Daniel Noboa y varios de sus ministros de Estado se encuentran en la ciudad porteña que conmemora 489 años de su proceso fundacional este 25 de julio y por las que, desde este miércoles, hay programas y ceremonias para festejarla. En el evento realizado desde el Astillero, el jefe de Estado resaltó que con su administración han logrado recuperar desde hace un par de meses ese espacio que era guarida de criminales y que pasaron un poco de barbaridades que nunca debieron haber pasado. Es un gran desafío lo que estamos haciendo. Encontramos un país invadido por el narcotráfico, ecuatorianos en desempleo. Somos un gobierno de voluntad firme y entregamos créditos de desarrollo humano, que es un adelanto del bono de desarrollo humano para pequeños negocios. Esto va por todas las mujeres y hombres para iniciar sus pequeños negocios y que mañana se conviertan en restaurantes y grandes hoteles, dijo. Como es su característica, en un breve discurso, Noboa afirmó que Ecuador ha dejado de vivir bajo la sombra de decepción y aunque a veces el camino se ponga complicado, para su gobierno, lo vamos a lograr. En esa línea, pidió a los asistentes que cuenten con su joven presidente. Qué privilegio estar hoy aquí, en mi ciudad, la ciudad que me vio crecer, la ciudad donde tengo tantas memorias, en la ciudad donde mis padres decidieron tener a su familia. Es un gran desafío el que estamos haciendo con el país que encontramos, completamente endeudado, invadido por el narcotráfico y la delincuencia, con altos índices de desempleo y muchísimos ecuatorianos atravesando grandes necesidades desatendidas por años. Pero nada de eso nos ha detenido ni nos detendrá, ya que somos un gobierno de voluntad firme. La mayoría de estos créditos han dado como resultado emprendimientos que les ha permitido ser económicamente autónomas e ir mejorando su calidad de vida. Henry Kronfle, presidente del Legislativo, asegura que aún no toma una decisión respecto a su posible precandidatura a la presidencia por el Partido Social Cristiano, mientras que la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, insta a la Revolución Ciudadana a buscar alianzas para respaldar su posible candidatura o la de sus compañeros. No es una elección fácil y eso lo reconoce. Paola Pavón es una de las 4 opciones que hoy baraja la Revolución Ciudadana para las próximas presidenciales. Que cualquiera de sus compañeros podría llegar y hacer un buen trabajo, asegura. Sin embargo, reconoce que en esta campaña la RC debe mirar por fuera, buscar alianzas. Creo que debemos ampliar más allá de la unidad de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque ningún sector de la sociedad, ni político, ni social, ni empresarial, ni productivo, está de acuerdo con este país. Y es que dice que hay que aprender de lo ocurrido en los 2 últimos comicios, donde se han asegurado la segunda vuelta, pero ahí han perdido. Hablaría con ISA así como estamos hablando con Centro Democrático, como estamos hablando con Reto. Sé que la unidad es posible y colocar los intereses de la gente por sobre las posturas políticas e ideológicas se puede. En el Partido Social Cristiano no hay decisiones todavía. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, sabe que es uno de los opcionados. No, todavía no se ha tomado ninguna decisión. Yo en lo personal no he tomado una decisión de ser o no ser precandidato. La decisión de ser candidato la toma el partido, por supuesto, en unas primarias. Yo no he tomado esa decisión. Yo soy un hombre de familia, me gusta consultar con mi familia, que haya un consenso con mi familia. Y hay otras cosas más allá de la familia que uno tiene que ver, que cuál sería, por ejemplo, un plan de gobierno. El PSC aún no hace público cuándo confirmará a su candidato. La Revolución Ciudadana lo hará la primera semana de agosto. Entre el 3 y el 17 de ese mes están previstas las elecciones al interior de los partidos políticos. A mediados de septiembre empiezan las inscripciones en el Consejo Nacional Electoral. Este miércoles el Ejecutivo y Legislativo cumplieron agenda de actividades en Guayaquil. El presidente de la República, Daniel Noboa, arribó pasadas las 10 de la mañana al espacio integral familiar El Astillero, en donde anunció que 20.000 créditos de desarrollo humano han sido entregados. En su corta intervención, el jefe de Estado aseguró que su gobierno ha tenido un gran desafío para cumplir con la entrega de estos incentivos. Es un gran desafío el que estamos haciendo con el país que encontramos. Completamente endeudado, invadido por el narcotráfico y la delincuencia. Mientras tanto, en el norte y casi a la misma hora, la Asamblea Nacional realizó una sesión solemne por los 489 años de fundación de Guayaquil. Posteriormente llegaron los legisladores del oficialismo y demás bancadas. Durante su intervención, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, hizo un llamado al diálogo entre el Ejecutivo y Legislativo e insistió en la necesidad de tener campañas limpias y sin ataques personales previo a los comicios del 2025. Proponemos en esta
nueva contienda electoral que se avecina, la suscripción de un acuerdo entre todos los actores políticos que tenga como un marco común la ética, la transparencia y la compostura necesaria ante el país, que está harto de politiquerías y populismos. Hago un llamado como ecuatoriano y guayaquileño a la unidad, al diálogo, y también quiero dejar en claro que esta asamblea no tiene enemigos. El presidente del Legislativo aprovechó la sesión para entregar al secretario general de la Asamblea el proyecto de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. En la sesión solemne, la Asamblea Nacional entregó al menos 36 condecoraciones a instituciones y personalidades de Guayaquil. Estas son las fotos compartidas en redes sociales por la Fiscalía General del Estado en el marco de 7 allanamientos realizados en Guayas y Milagro. Los operativos forman parte del caso AAA, como lo denominó el Ministerio Público, a la investigación que efectúa con el fin de descubrir una presunta red que almacena, transporta, envasa, comercializa y distribuye de forma ilegal combustible. Aquí se involucra a 4 empresas comercializadoras de este producto, entre ellas Copedesa, de la cual es accionista el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y su hermano Antonio. En Guayaquil, los agentes fiscales junto a la Policía Nacional ingresaron a la comercializadora ubicada en Los Ríos y Clemente Ballén, de donde recopilaron información en folios, facturas y depósitos electrónicos, al igual que en las otras acciones llevadas en otros puntos. Todo esto con el fin de dar con información clave para el desarrollo de la indagación. Estas incursiones se dan 12 días después de que el director de la Agencia de Regulación, Control de Energía y Recursos Naturales, Franklin Reyes, presentara la denuncia en la Fiscalía en contra de una empresa familiar de la autoridad municipal y también del antes socio y ahora gerente de la ATM, José Franco Magallanes, quien figura como accionista de Fuelcorp S.A., empresa también implicada en las investigaciones. Sobre el tema, Aquiles Álvarez en su cuenta de X se pronunció y en 3 puntos expuso: la Fiscalía ha realizado un operativo en mi empresa para recabar información dentro del marco de su investigación. Nuestra posición es de total apertura para que hagan su trabajo con la confianza de que actuarán con técnica y justicia. Asimismo, aseguró no tener nada que ocultar ni temer. Finalmente cerró con una postdata en la cual no perdió la oportunidad para referirse al logo con el cual se había identificado el caso. Qué pena que usen los colores sagrados de la bandera de Guayaquil. En tanto que Franco Magallanes, quien también tiene en su currículo la Dirección Técnica de Combustible en la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, no se ha pronunciado hasta el cierre de este reportaje.